Buenas noches para todos. El día de hoy estamos desarrollando la actividad final correspondiente al curso de manejo de arbences. Esta es la actividad o fase 5, propuesta de estrategias de manejo integrado de arbences. Nosotros somos sus servidores John Jairo Negro Sierra, Girley Samari Gómez, Lorena Guerrero Amado, Diana Marcela Leguizamón Buitrago y mi persona, Fabio Rodrigo Perramor. Siguiente, compañero. Como primera parte tenemos la introducción. En esta vemos que el manejo de arbences representa uno de los principales desafíos, ya que éstas compiten con el cultivo por agua, nutrientes, espacio, radiación solar y pues obviamente por cada uno de los recursos que proporciona el suelo. En estos dos sistemas productivos vemos que los productores han hecho múltiples manejos inadecuados en el manejo de estas arbences, por lo cual dichas plantas han generado resistencia y no se ha hecho un control efectivo de forma cultural, manual, biológica y mucho menos química. Por eso es que esas plantas han incursionado de forma agresiva y están generando un periodo crítico dentro del cultivo. Siguiente, compañero. Como objetivo principal tenemos pues evaluar la incidencia de estas arbences dentro de estos dos sistemas productivos, analizando su competencia, previniendo la resistencia herbicida y fortaleciendo la sostenibilidad agrícola. En segunda instancia tenemos los objetivos específicos. Eh, Corresponden a identificar las principales problemáticas asociadas al manejo de las arbences que hacen presencia en estos dos sistemas productivos, además de analizar alternativas culturales, manuales, biológicas, alelopáticas y químicas para el manejo de estas plantas y proponer estrategias de manejo acordes con las condiciones agronómicas y ambientales que nos exige el cultivo y su entorno. Siguiente. Vemos que la problemática central del cultivo de cebolla de bulbo, el cual se desarrolla en Cota, Cundinamarca, y cuyo nombre científico de la cebolla de bulbo es Alinium eh, cepa L, es que pues se ha generado por malas aplicaciones resistencia de las plantas Amaranthus hybridus spp y Brassica campestris, además de Penicetum clandestinum en este cultivo, lo cual ha hecho que se genere esa resistencia y han generado un periodo crítico al ser un cultivo de ciclo corto. Ha hecho una incidencia muy agresiva y se ha generado un periodo crítico comprendido entre los 15 y 75 días. Esto es un periodo pues altamente agresivo en las etapas iniciales del cultivo, lo cual genera una baja rentabilidad y competitividad agrícola y de rendimiento de este cultivo de cebolla. Siguiente. Bueno, la estrategia de mía en la cebolla de bulbo. En el manejo integrado de arbences de la cebolla de bulbo, pues el objetivo es competir contra los recursos y prevenir las resistencias de herbicidas mediante pues combinaciones de varios métodos de control. Entre estos encontramos el control manual, el control biológico, el control alopático, el control cultural y voy a explicarles uno por uno. Entonces, en el manejo integrado, pues en el control cultural incluye pues la rotación de cultivos, el uso de coberturas vegetales, preparación del suelo y densidades de siembras apropiadas pues para disminuir la aparición de arbences. El control manual se basa en escardas periódicas y también la eliminación temprana de arbences que pues que nos producen las semillas. Em, el control aleopático, que pues se utiliza en coberturas como el sorgo y residuos vegetales que inhiben la germinación pues, de los arbences. El control biológico pues busca conservar microorganismos benéficos y la fauna y el suelo para pues mantener el equilibrio del agroecosistema. Siguiente, compañera. La propuesta química en cebolla de bulbo. El control pues, químico se usa pues, como complemento del manejo integrado en forma responsable. Eh, en preemergencia se recomienda pues, el oxiflourfen en dosis de 1 a 1,5 por hectárea, aplicando pues, al inicio del cultivo antes de la emergencia pues, de los albences. En postemergencia se utiliza el fluaxifot e-butil en dosis de 1 a 1,5 litros por hectárea, pues para el control de gramíneas y establecidas por las aplicaciones cada de 20 a 30 días, pues según el monitoreo.
También es importante pues rotar los mecanismos de acción para evitar la resistencia en especies pues como el Amaranthus y Hydribus y la Brassica campestris. em, y realizar aplicaciones dirigidas como pues monitoreos constantes. Siguiente. Seguimos con la problemática del cultivo de naranja Valencia. Entonces, en esta diapositiva vamos a presentar las principales problemáticas asociadas al cultivo, también conocido como citrus sinensis. Uno de los principales problemas es la dependencia excesiva del glifosato para el control de arbences. El uso continuo de este herbicida ha generado un incremento de arbences perennes, además de una disminución de biodiversidad dentro del sistema productivo. También se ha presentado resistencia a inhibidores de las enzimas EPSP y ALS, lo que dificulta el manejo químico de las malezas y reduce la efectividad de algunos herbicidas. Entre las especies de mayor presencia se encuentran Cyperus rotundus y Emilia sonquifolia. Estas dos especies son consideradas arbences agresivas que compiten por nutrientes, agua y espacio en el cultivo. Además, en la gráfica se observa la relación entre la cobertura de arbences y el rendimiento del cultivo. Esto demuestra que un manejo inadecuado de las arbences puede afectar significativamente la producción de la naranja. Siguiente, compañera. Para la estrategia de manejo integral de arbences de la naranja Valencia, también hemos puesto o nos hemos dirigido a los controles: control cultural, control manual, control biológico, control alelopático y control químico. Entonces, para el manejo integrado de las arbences aplicadas al cultivo de naranja Valencia, hicimos esta propuesta que busca integrar diferentes métodos de manejo para reducir el impacto ambiental, disminuyendo la dependencia de herbicidas y favorecer un equilibrio ecológico dentro del cultivo. En primer lugar, se encuentra el control cultural, que incluye coberturas vegetales vivas, uso de mulch orgánico, podas sanitarias, manejo de humedad y conservación del suelo. Por otra parte, el control manual contempla prácticas como plateo manual, rocería selectiva, limpieza localizada, eliminación de focos y monitoreo periódico. También se incluye el control biológico, enfocado en la conservación de insectos benéficos, el incremento de la biodiversidad, la protección microbiana y la reducción del impacto químico. Asimismo, el control aleopático utiliza leguminosas de cobertura, residuos vegetales y mulch orgánico para disminuir la emergencia de arbences mediante competencia natural. Y finalmente, el control químico, que se basa en el uso racional de herbicidas como glifosato, paraquat y glufosinosato, acompañado de rotación química y aplicaciones dirigidas para evitar la resistencia y disminuir afectaciones ambientales. La propuesta química para el cultivo de naranja Valencia se plantean tres químicos conocidos con el nombre comercial de Roundup activo, el Gramonzón y el Finale. El ingrediente activo para el Roundup es glifosato, para el Gramonzón es el paraquat y Finale con el glucinato de amonio. Los tres son unos inhibidores de distintos grupos. Tenemos dos de contacto, su tipo de acciones de contacto, y uno sistémico. Principalmente se emplea en gramíneas, hojas anchas y ciperáceas. El gramoso, por ejemplo, en arbences y el finale en gramíneas y hojas anchas. La dosis recomendada se calcula más o menos en promedio de 2 a 3 litros. Forma de aplicación es dirigida por el medio de las calles y el tiempo de aplicación, digamos, para el primer químico establecido es durante etapas tempranas de desarrollo de las arbences, para el gramosón es después de la emergencia y para el finale es en las arbences jóvenes y en crecimiento, especialmente en periodos de alta. Principalmente comprendemos que el cultivo de cebolla presenta una competencia frente a luz y agua y nutrientes. ¿Por qué? El cultivo de cebolla es un cultivo muy bajo, por lo cual el manejo de las arbences es algo obligatorio y se emplean controles culturales y químicos. Si no se comprenden estas dos esencias, nuestro cultivo se va a ver seriamente afectado para la cosecha debido a la pérdida de los productos. Con respecto al cultivo de naranja, tenemos un caso completamente distinto. Hacer un cultivo perenne, este principalmente se ve atacado por las ciperáceas en sí, y estas lo que causan es un problema frente al agua y los riegos. Es por ello que es esencial controlarlos, digamos, en estas fases para evitar que los frutos se afecten, digamos, su tipo de acidez.
Con respecto a la comparación entre los dos sistemas, como lo mencionamos, hablamos de que la cebolla es un cultivo de un ciclo temprano, que hablamos de días, mientras la naranja hablamos de meses. La competencia en la cebolla se ve a los tempranos ciclos, mientras que en naranja evidenciamos una resistencia principalmente a un herbicida comprendido como el glifosato. Eh, Su estrategia para la cebolla es preventiva, evitar que las arbences compitan con este y afecten posteriormente a la cosecha. Con respecto a la naranja, hablamos de una rotación química. ¿Por qué? Porque necesitamos romper la herencia que llevan estas arbences y entonces para ello se van a intercambiar diferentes componentes para el manejo integrado que permita variar el manejo y de esta forma ir adecuando nuestro sector, porque tengamos en cuenta que la idea principal no es la eliminación completa de las arbences, porque siempre van a estar, sino un manejo integrado que nos permita subsistir tanto el cultivo como el arbense. En cebolla predominan las gramíneas y hojas anchas y en naranja las hiperáceas. Con respecto al riesgo agronómico, evidenciamos una pérdida de rendimiento alta en cebolla y la naranja, principalmente la persistencia de las malezas que afectan lo que es el manejo espacial de los cítricos y un manejo cultural que permitirá a este sobresalir su cosecha. A continuación tenemos lo que son las conclusiones. Entre estas está el manejo integrado de arbences, que constituye una herramienta fundamental para disminuir pérdidas productivas y ambientales en cuanto al control de arbences, control de malezas para los cultivos, en este caso cebolla y cultivo de naranja. También tenemos la integración de métodos culturales, manuales, biológicos y químicos, los que favorece sistemas agrícolas más sostenibles, logrando así una mejor producción. También tenemos la rotación de mecanismos de acción, que resulta indispensable para prevenir resistencias a herbicida o controles químicos. También tenemos lo que es la estrategia de propuesta, que se adjuntan a las condiciones agronómicas de cada sistema productivo, dependiendo de la necesidad de cada uno de estos mismos. Siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que son las referencias bibliográficas, de las cuales pudimos obtener toda la información necesaria para lograr tener esta información que hemos expuesto. Muchas gracias por la atención prestada.